Imagínese perderlo todo, no por un error, no por una estafa, sino por tu propia elección. Ahora imagina vivir en un mundo donde nadie sabe quién eres realmente, donde tus títulos, tu dinero, tu apellido, no significan absolutamente nada. Eso es exactamente lo que hizo. Un millonario cansado de ser juzgado por lo que tenía en lugar de por lo que era, decidió desaparecer. Cambia el lujo por la sencillez, la comodidad por la incertidumbre, y se lanza a una vida completamente distinta. Pero lo que iba a ser solo un experimento se convierte en algo inesperado, porque en medio de esta nueva realidad conoce a alguien que lo ve más allá de su apariencia, una mujer a la que no le importa su cuenta bancaria, que no quiere nada más que lo que él realmente es, y es entonces cuando todo cambia. El problema, que mintió, todo el tiempo. Ahora podría perder lo único que ningún dinero puede comprar. La verdad lo liberará o lo destruirá. El tintineo de las copas de cristal resonaba en la sala, mezclado con el murmullo de conversaciones superficiales. Ropa cara, sonrisas ensayadas, gestos calculados. Siempre era así. Él lo observaba todo desde su rincón, sosteniendo una copa de vino que ni siquiera quería beber. Para todos no era más que otro millonario rodeado de lujo, pero en su interior crecía una inquietud. ¿Has visto alguna vez a alguien sin dinero tratado con respeto?, preguntó uno de los hombres a su lado, riendo mientras jugueteaba con su reloj de oro. No lo hay. El dinero es poder. Frunció el ceño. ¿Y si alguien sin dinero fuera mejor que cualquiera de nosotros? El círculo de hombres se rió. Eso no existe, dijo otro. Sin dinero nadie es nada. Apretó el vaso entre los dedos. Esta conversación no hizo más que reforzar lo que ya sospechaba. Nadie allí miraba más allá de su saldo bancario. Amistades, intereses, amores, los negocios. ¿Y si no fuera rico? ¿Cómo le tratarían? La duda plagaba su mente. Esa noche tomó una decisión. Desaparecería. Se despojaría de sus lujos, de sus prebendas, de su apellido. Viviría como un hombre corriente, lejos de los privilegios que siempre había conocido. A la mañana siguiente, cogió una pequeña maleta, ropa sencilla, y se marchó sin avisar a nadie. Su destino. Un barrio donde nadie sabía su nombre. El primer impacto no se hizo esperar. En la calle, la gente apartaba la mirada, algunos incluso evitaban cruzarse con él. Sin un traje bien cortado, ni un coche importado, parecía invisible. Intentó conseguir un trabajo. Entró en una modesta tienda. ¿Estamos contratando?, preguntó al encargado. El hombre miró sus sencillas ropas, sin reconocer al hombre que solía aparecer en las portadas de las revistas. No estamos contratando, señaló el cartel de la puerta. Vacantes abiertas. Creo que no lo entiende, dijo el director con impaciencia. No estamos contratando a usted. El rechazo fue un shock. Siempre había creído que la competencia era suficiente. Ahora veía que la apariencia y el estatus valían más que cualquier currículum. Cuando por fin consiguió un trabajo en una pequeña cafetería, sintió algo diferente. Por primera vez, no era millonario. Era un hombre corriente. Y quizá eso era exactamente lo que necesitaba. La rutina en el restaurante era agotadora. Se levantaba temprano, limpiaba mesas, fregaba platos y atendía a clientes impacientes. Sus manos, que antes solo firmaban contratos millonarios, ahora llevaban bandejas y fregaban suelos. Al final del día, le dolían todos los músculos. Al principio, pensó que no podría soportarlo, pero algo cambió en su interior. Por primera vez, se sintió parte del mundo real. En su tercer día de trabajo, intentó entablar conversación con uno de sus compañeros. ¿Cómo puedes aguantar este ritmo todos los días? El hombre se rió, limpiando un vaso. No me queda más remedio. Las facturas no esperan. Esa era la diferencia. Para él era un experimento. Para los demás era la vida.
Un cliente impaciente chasqueó los dedos. Tú, quiero mi café ya, respiró hondo, conteniendo su irritación. Antes, una simple llamada podía hacer que despidieran a un camarero. Ahora él era ese camarero. Sirvió el café, pero el hombre arrugó la nariz. Está frío, traiga otro. Cogió la taza, pero el cliente le agarró del brazo. Date prisa, no tengo todo el día. Antes de que pudiera reaccionar, una voz le llegó desde detrás. Ahora viene. No tiene por qué ser grosero. Se dio la vuelta y encontró a una mujer con delantal que miraba al cliente con fijeza. El hombre refunfuñó, pero no dijo nada más. Cuando el cliente se marchó, se volvió hacia la mujer. ¿Siempre defiendes a los desconocidos? Ella se encogió de hombros. Simplemente no me gusta la gente que se cree mejor que los demás. Él sonrió. Entonces debe de estar enfadada todo el tiempo. Ella se rió, tendiéndole la mano. Elisa. Él le estrechó la mano sintiendo algo diferente. Placer. Aún no lo sabía, pero aquel momento lo cambiaría todo. Pasaron los días y empezó a notar algo curioso. Elisa trataba a todo el mundo con respeto, independientemente de quién fuera. No adulaba a los clientes ricos, ni se impacientaba con los que parecían tener poco. Esto le intrigó. Una tarde, mientras limpiaba una mesa a su lado, decidió preguntarle, ¿siempre tratas así a todo el mundo? Ella se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Así cómo? Como si fueran iguales, independientemente de que fueran ricos o pobres. Elisa se rió. ¿Debería importarme? Se encogió de hombros. A la mayoría de la gente le importa. La mayoría de la gente se equivoca. Ella cogió una bandeja y se alejó. Él se quedó quieto, digiriendo aquellas palabras. Había crecido oyendo que el dinero definía la valía de un hombre. Pero, ¿y si no era cierto? Más tarde, un hombre bien vestido entró en la cafetería. Lo reconocía de cenas y eventos fastuosos. El cliente hizo un simple pedido, pero cuando le sirvieron, frunció el ceño. Esto es horrible. Traiga otra cosa. Sostuvo la taza, manteniendo la calma. El café es el de siempre, señor. El hombre resopló. No sabe con quién está hablando, ¿verdad? Se aguantó la risa. Si ese hombre supiera. Antes de que pudiera decir nada, Elisa intervino. Si no está satisfecho, puedo prepararle otro. El cliente entrecerró los ojos. Tienes suerte de ser guapa. Si no, ni siquiera estarías aquí. Le hirvió la sangre. Estaba a punto de hablar cuando Elisa lo agarró por el brazo, dándole un suave apretón. No merece la pena, murmuró. Respiró hondo, controlando su ira. Cuando el cliente se marchó, se volvió hacia ella. ¿Siempre te tragas las ranas así? No, pero a veces luchar no cambia nada. Se dio cuenta de que Elisa veía el mundo de otra manera, y él quería entenderla. Su relación creció de forma natural. El trabajo en la cafetería ya no parecía tan pesado cuando estaban juntos. Las conversaciones fluían, y él notó algo diferente en Elisa. No se quejaba de su difícil vida, ni parecía envidiar a los clientes ricos a los que servía. Eso le fascinó. Una noche, después del trabajo, los dos salieron juntos, caminando sin rumbo. ¿Siempre has sido así?, le preguntó él. Ella enarcó una ceja. Así como, fuerte, sin resentimiento hacia el mundo. Ella sonrió de lado. Solía preguntarme por qué algunas personas lo tenían todo y otras nada, pero un día me di cuenta de que si me pasaba la vida quejándome, nada cambiaría. Así que hice lo que pude, seguir adelante. Guardó silencio un momento. ¿Y si pudieras tenerlo todo? Elisa se rió. ¿Qué significa tenerlo todo? ¿Casas enormes, coches de lujo, relojes caros? Sintió un escalofrío en el estómago. Ella hablaba de cosas que él siempre había tenido, pero por primera vez, él se cuestionaba su valor.
Tenerlo todo significa vivir en paz, continuó ella. Y lo tengo. Le desconcertó. ¿Cómo podía sentirse completo alguien con tan poco? Unos días después, ocurrió algo inesperado. Elisa entró en el café angustiada. He perdido mi casa. El propietario me ha subido el alquiler, no puedo permitírmelo. Sintió el impulso de ayudar, pero se contuvo. Si revelaba quién era realmente, ¿aceptaría ella su ayuda? ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Buscar otro sitio, trabajar más duro. No pareces desesperada. Ella se encogió de hombros. He aprendido a confiar en que de un modo u otro las cosas saldrán bien. Nunca había conocido a nadie así. En su mundo, los problemas se resolvían con dinero. Pero Elisa afrontaba sus dificultades con una fe que él no comprendía. Al final del día, la encontró sentada fuera, mirando el cielo. ¿Tienes que ir a algún sitio hoy? Ella sonrió. Aún no. Pero no es la primera vez que paso por esto. Ya encontraré la manera. Él la miró fijamente, asombrado. ¿Realmente lo crees, verdad? No es cuestión de creer, es la única opción que tengo. Y por primera vez quiso parecerse más a ella. Pasaron los días y empezó a darse cuenta del impacto que Elisa había tenido en su visión del mundo. Antes veía el dinero como la solución a todo. Ahora veía algo diferente, su resistencia, su capacidad para seguir adelante a pesar de las dificultades. Una tarde, después del trabajo, los dos estaban sentados al fondo de la cafetería compartiendo un café frío. ¿Alguna vez has tenido dinero?, le preguntó de repente. Él frunció el ceño, tomándola por sorpresa. ¿Por qué lo preguntas? Porque no pareces alguien que se haya criado sin nada. Él apartó la mirada, sintiendo una opresión en el pecho. Digamos que he visto las dos caras de la moneda. Ella dio un sorbo a su café, observándolo con curiosidad. ¿Y cuál prefieres? Él no respondió de inmediato. Antes habría dicho que la riqueza lo era todo, pero ahora las certezas que arrastraba se desmoronaban. Creo que todavía estoy intentando averiguarlo. Elisa sonrió de lado. Eso significa que ya sabes la respuesta, solo que no quieres admitirlo. Aquella conversación le conmovió. Por primera vez se sintió vulnerable. No como alguien por encima de los demás, sino como un hombre corriente, enfrentado a dudas que nunca se había planteado. Al día siguiente, vio a Elisa mirando un folleto de un curso técnico. ¿Piensas estudiar? Sí, pero ahora no puedo permitírmelo. Sintió el impulso de ayudarla. Un solo cheque solucionaría el problema. Pero si lo hacía, ¿cómo reaccionaría ella? ¿Qué carrera? Administración de empresas. Quiero abrir mi propio negocio algún día. Sonrió. Elisa tenía ambición, pero no por el dinero, sino por el deseo de construir algo propio. Lo conseguirás. Eso espero. Aquella noche, tumbado en la pequeña cama de la habitación alquilada, se dio cuenta de que Elisa estaba cambiando su visión del mundo. No era el dinero lo que hacía fuerte a alguien. Era el valor de seguir adelante, incluso cuando todo parecía estar en tu contra. Y él no sabía si tendría el mismo coraje si estuviera en su lugar. La duda empezó a corroer sus pensamientos. Cada día se sentía más cerca de Elisa, pero la mentira que arrastraba crecía como un peso imposible de ignorar. Aquella tarde, mientras cerraban juntos el café, le preguntó por fin: ¿qué harías si descubrieras que alguien te ha mentido? Elisa frunció el ceño, sorprendida por la repentina pregunta. Depende. ¿Mintieron para engañarte o para entender mejor el mundo? Contuvo la respiración. No lo sabía, pero había descrito su situación con exactitud. ¿Y si era alguien que no quería hacerte daño, pero acabó ocultando algo importante? Elisa se cruzó de brazos, pensativa. Creo que todo el mundo tiene sus razones, pero al final la verdad siempre sale a la luz. Apartó la mirada, sintiendo que el corazón se le aceleraba.
Al día siguiente, intentó distanciarse un poco, pero fue imposible. Cuando estaba junto a ella, se sentía diferente. Por primera vez en su vida, alguien le veía más allá de su fortuna, más allá de su estatus, y sabía que en el momento en que la verdad saliera a la luz, todo podría cambiar. La tensión crecía en su interior. Mientras servía a un cliente, se le cayó un vaso al suelo. El ruido hizo que todos levantaran la vista. Elisa se le acercó. «¿Te encuentras bien?», suspiró, recogiendo los trozos de cristal. «Solo distraído. No eres el mismo de antes. Algo te preocupa», quiso decirle. Quería decirle que no era un empleado cualquiera, que el dinero que tanto le costaba conseguir nunca fue un problema para él. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía explicárselo sin parecer que la había engañado? «Solo estoy cansado», mintió. Ella le observó durante unos segundos antes de suspirar. «Cuando quieras hablar de ello, te escucharé». La culpa le oprimió el pecho. Elisa confiaba en él, y él sabía que esa confianza estaba a punto de terminar. Aquella noche, mientras miraba su reflejo en el espejo, se hizo la pregunta que más temía. Si Elisa supiera la verdad, ¿seguiría mirándole de la misma manera? Y en el fondo, él ya sabía la respuesta. El peso de la verdad se hacía insoportable. Quería contárselo todo, pero el miedo a la reacción de Elisa le paralizaba. Cada conversación le parecía una prueba, cada mirada una pregunta muda. Aquella tarde, mientras recogían las mesas después del trabajo, Elisa se le quedó mirando de repente. «Llevas días raro». Él forzó una sonrisa. «Estoy cansada». Ella negó con la cabeza. «No, es más que eso. Estás ocultando algo». Antes de que ella pudiera replicar, un coche de lujo aparcó al otro lado de la carretera. Era un modelo exclusivo que pocas personas poseían en el país, y para su desgracia Elisa lo vio. «Mira ese coche», murmuró, pero al mirarlo más de cerca sus ojos se entrecerraron. «Espera, ese tipo que salió del banco te estaba esperando». Se le aceleró el corazón. Miró al hombre trajeado que salió del coche y se dio cuenta demasiado tarde. Era uno de los directivos de su empresa. Elisa notó cómo le miraba el hombre, la expectación en su rostro, y entonces se rompió el silencio. «¿Quién es usted?». Su voz sonó fría, desconfiada. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron. «No eres un simple empleado aquí, ¿verdad?». Respiró hondo, sabiendo que no había salida. Elisa pero ya estaba dando pasos hacia atrás. «¿Cuánto tiempo me has mentido?». No era mentira, solo quería entender lo que era vivir sin dinero. Ella se rió, sin humor. «¿Comprendes? Era un experimento para ti». Sintió una opresión en el pecho. «No, al principio, tal vez, pero luego te conocí a ti, y todo cambió». Ella le miró como si ya no le reconociera. «No sé quién eres, y creo que nunca lo supe». Entonces, sin mirar atrás, Elisa se marchó, y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que ninguna cantidad de dinero podría arreglar aquello. El vacío que dejaba Elisa era más de lo que podía soportar. Durante días intentó convencerse de que debía darle tiempo, pero en el fondo sabía que algo se había roto. Ella no volvió a aparecer por la cafetería. Esperó cada turno, cada cliente, pero Elisa nunca volvió. La necesidad de encontrarla le consumía. Después del trabajo, fue al viejo edificio donde ella vivía, pero un vecino le dijo que se había marchado a toda prisa y sin dejar dirección. Vagó sin rumbo por las calles, sintiendo un peso que nunca antes había llevado. Siempre había tenido todo lo que quería, excepto esto. A la mañana siguiente intentó ponerse en contacto con ella. Llamó a su número, pero saltó el buzón de voz. Envió un mensaje corto. «Déjame explicarte». No hubo respuesta.
Más tarde, sentado en su pequeña habitación alquilada, sintió vibrar su teléfono. Le dio un vuelco el corazón, pero cuando miró la pantalla, se dio cuenta de que no era Elisa. ¿Dónde demonios estabas? La voz del director de su empresa sonó irritada. Tienes reuniones canceladas, accionistas enfadados y una fortuna malgastada. Se pasó la mano por la cara. Durante semanas había ignorado aquel mundo. Ahora le tiraba hacia atrás. Ahora no puedo volver. ¿No puedes o no quieres? La pregunta flotaba en el aire. Por primera vez no sabía la respuesta. Aquella tarde fue al parque donde solía pasear con Elisa. Se sentó en el banco donde habían hablado tantas veces, y entonces, sin darse cuenta, oyó una voz familiar detrás de él. Nunca te rendiste fácilmente, ¿verdad? Se dio la vuelta rápidamente. Elisa estaba allí, con los brazos cruzados y la mirada fija. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. Él respiró hondo. Porque necesito que sepas que nada de lo que ha pasado entre nosotros es mentira. Ella vaciló. Pero mentiste. Mentí sobre quién era, pero no sobre quién soy. Ella guardó silencio, y él se dio cuenta de que, por primera vez desde que todo se vino abajo, tenía una oportunidad de demostrar que, por encima de todo, quería serle fiel. Elisa no dijo nada durante mucho tiempo. El silencio entre ellos era pesado, como si cada palabra no dicha se acumulara en el aire. Por fin rompió la tensión. Nunca quise hacerte daño. Ella suspiró cruzándose de brazos. ¿Te das cuenta de lo que siento? Confiaba en ti. Eras alguien real. Al menos creía que lo eras. Él asintió, el dolor visible en su mirada. Ya lo sé, pero todo lo que viví contigo fue real. Me hiciste ver cosas de las que nunca me había dado cuenta. Ella lo observó, intentando descifrarlo. Podrías habérmelo dicho desde el principio. ¿Y lo habrías creído? Ella apartó la mirada. No lo sé, dio un paso hacia adelante. Me di cuenta de algo que nunca había visto. Me pasé la vida creyendo que el dinero era lo único que importaba. Pero entonces te conocí. Y me mostraste que hay cosas que no se pueden comprar. Elisa cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su expresión era menos dura. ¿Y qué quieres ahora? Respiró hondo. Quiero hacer algo que importe, algo real. Ella arqueó una ceja. ¿Y cómo piensas hacerlo? Él vaciló un momento, sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. ¿No qué es esto? Una beca. Para el curso que querías, sin trampas ni condiciones. Te mereces esta oportunidad. Ella sostuvo el sobre, pero no lo abrió. Eso no cambia nada. Él asintió. Ya sé que no, pero no es para cambiar nada. Es solo para ayudarte. Ella lo miró insegura. Necesito pensar. Está bien, esperaré. Elisa le dirigió una última mirada antes de alejarse, y él se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza. Tal vez nunca le perdonaría. Pero por primera vez no solo quería corregir un error, quería hacer algo bien, independientemente del resultado, y eso ya era un cambio. El tiempo pasó lentamente después de aquella conversación. No presionó a Elisa, no intentó forzar nada. Se limitó a esperar. Un día, mientras paseaba cerca del merendero, la vio sentada fuera, mirando un papel doblado entre los dedos. Se le aceleró el corazón. Ella se dio cuenta de su presencia y levantó la vista. Me he apuntado. Se detuvo. ¿Para el curso? Ella asintió. No lo hice porque usted lo pagara. Lo tomé porque era lo que quería. Él sonrió, sintiendo un silencioso alivio. Me alegro de ello. Ella suspiró, dudando antes de continuar. He pensado mucho, sobre todo, sobre nosotros. Él contuvo la respiración. Y creo que realmente has aprendido algo. Dejó escapar un suspiro lento, tratando de no mostrar lo mucho que significaba. Me has enseñado. Elisa sonrió ligeramente.
¿Qué vas a hacer ahora? Miró a su alrededor, sintiendo que este lugar, el trabajo sencillo, la rutina sin lujos, había cambiado algo en su interior. Aún no lo sé, pero sí sé que no quiero volver a ser quien era antes. Ella lo analizó un momento antes de tenderle la mano. ¿Qué tal si empezamos con un café? Él se rió y aceptó la invitación, y en ese instante se dio cuenta de que no se trataba de dinero, estatus o de demostrar algo a alguien. Se trataba de encontrar por fin algo que ningún dinero podría comprar, algo que no quería perder.